Bueno, seguimos acá en este segundo video del curso, del mini curso para conocer a fondo lo que es Pixelsit. En este video vamos a trabajar todo lo relacionado a la galería del cliente. Vamos a ver esto de Manage Collection, Create Collection, Setting, View, Client Area, etc. Vamos a entrar por acá. Antes de continuar, quiero que veamos esto. Si damos clic en My Home Page, vamos a darnos cuenta lo que hemos hecho hasta el momento. Vean, por acá ingresamos nuestras redes sociales y por acá el nombre que le dimos. Bueno, en mi caso cuando me registré, igual ustedes lo tuvieron que haber hecho. Lo que le puse en biografía, mi correo, mi web, mi correo, mi dirección. Y en esta parte dice que no hay colecciones de momentos porque no hemos creado ninguna. Aquí van a aparecer cuando ya empecemos a crear. Si ustedes ven, acá aparece que esta página tiene copyright. Entonces bien, esto es lo que llevamos hasta el momento. Y esto cómo lo vamos a ir personalizando de acuerdo a lo que vayamos haciendo. Ahorita llevamos esto, vamos a regresarnos acá a galería. Y antes quiero que veamos esto. Antes de crear una nueva colección, vamos a irnos aquí a Setting, a las configuraciones, y lo primero que vamos a ver acá es Domain, que esto ya lo vimos que no nos permite cambiar el dominio en la versión free, por lo tanto queda tal cual. En logos y marcas dice que tampoco nos permite. En watermark sí nos permite agregar marcas de agua, ¿verdad? Esto es para protección de nuestras imágenes, es para que el cliente solo las vea, solo elija las fotos, pero no las pueda descargar. Y aunque las descarguen cada captura de pantalla, esa marca de agua irá ahí, impresa en la foto digital. Vamos a agregar marca de agua, Add Watermark. Y aquí vemos que tenemos dos opciones, lo que es marca de agua de texto o marca de agua con imágenes. Vamos a elegir la primera opción. Y si yo dejo esta marca de agua tal cual, o digamos que lo dejo como Edwin Bravo nada más y le doy Create, nos aparecen estas configuraciones. Aquí nos permite crear un nombre, por ejemplo, marca texto, le voy a poner. Aquí podemos cambiar el texto y elegimos el tipo de fuente que queramos, y aquí el color. Solamente nos permite dos colores, blanco o negro. Aquí la escala, creo que lo justo para una marca de agua puede ser un 60 o un 5, por ahí dejémoslo, un 60. La opacidad es importante, que no sea tan fuerte, sino que sea de una opacidad que no moleste, que la vamos a dejar más o menos ahí a un 36. Aquí vemos la posición en centro, inferior, superior derecha, superior izquierda. Normalmente se deja en el centro. Aquí vemos cómo se visualizará en fotografías horizontales y cómo se visualizará en fotografías verticales. Una vez hemos hecho todo esto, le damos en Save y ya tenemos nuestra marca de agua de texto. Si queremos una marca de agua con imágenes, elegimos por acá donde dice Upload Image Watermark y cargamos o arrastramos nuestra marca de agua. En mi caso me voy por acá, yo no tengo alguna ya realizada, pero vamos a ver qué me encuentro por acá en mis archivos. Dice que logos oficiales, vamos a ver. Ok, voy a poner este que tengo por acá. Importante que esta marca de agua imágenes sea en formato PNG, que por lo menos no pase de los 512 píxeles y que no sea tan pesada, ¿verdad? La escala la vamos a dejar a un poco más pequeña, un 49, dejémoslas por ahí. La opacidad como a un 52 y la posición, lo normal es dejarla en el centro. Igual podemos visualizar cómo aparecería en las fotos horizontales y verticales. Hecho todo esto, le damos en Save y aquí tenemos nuestras dos marcas de agua, marca texto, marca imagen. Bien, por ese lado estamos bien acá. Vamos a irnos donde dice Homepage. En Homepage, ¿qué podemos configurar? Bueno, todo esto que tenemos acá es lo que aparecerá. Dice acá mostrar la siguiente información en nuestro perfil, en el sitio, en nuestra página de inicio, es decir, esto.
¿verdad? Estamos viendo que tenemos aquí la biografía, las redes sociales, tenemos también el número de teléfono, dirección y nuestro website. Exacto. Si queremos poner una contraseña al homepage, lo podemos hacer, pero creo que no es necesario, salvo que tú lo quieras un poco más privado, pero no lo veo tan necesario. Nos vamos a Default. En Default dejamos todo esto tal como está, no es necesario cambiarlo. En Analytics podemos poner acá que se muestre el nombre del archivo o no, lo dejamos que se muestre. Y en Preference únicamente lo que podemos cambiar es esto. Vean, si queremos que nuestra página no sea visible en nuestro motor de búsqueda, lo elegimos acá. Es decir, si queremos que nuestro dominio sea invisible, ¿cuál dominio? El dominio que nos da Pixieset. ¿Cuál dominio? Es este que está acá, edwinbravo.pixieset.com. Si queremos que no sea visible en la búsqueda del motor de nuestro navegador. Sin embargo, a veces, en mi caso lo dejo no porque yo tengo mi página web, pero si en el caso de ustedes no tienen sitio web y solo quieren tener esto de Pixieset, es recomendable que le digan que no sea visible. En mi caso, esto de Sharpening Level, ¿qué nos viene a aportar? Nos viene a aportar que nuestras imágenes sean visiblemente enfocadas, es decir, que se vean de una calidad óptima en la galería. Tenemos todas estas opciones, ninguno, bajo, alto, o lo dejamos como óptimo. Lo voy a dejar ahí. Bien, nos vamos a ir por acá en Tool. En Tool, ¿qué encontramos? Encontramos esto que es muy importante. Todo fotógrafo, la gran mayoría, trabaja con Lightroom, otros trabajan con Capture One, pero la gran mayoría trabaja con Lightroom por todo lo que implica este mega programa. Entonces Pixieset ha desarrollado un plugin que nos viene a aportar y facilitar el trabajo. Es decir, tenemos 30 fotos, estas fotos las queremos subir a una galería y normalmente lo que uno haría es exportar esas fotos en Lightroom en nuestro computador y luego subirlas a Pixieset. Sin embargo, con este plugin, Pixieset nos permite exportar o importar más bien fotos, las que nosotros digamos, directamente desde Lightroom hasta nuestro Pixieset y después configurar las galerías, todo lo que tiene que ver con la galería, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, de momento no lo vamos a hacer, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, porque todo lo relacionado a galería de cliente se va a dividir en 3 capítulos, porque es un tema bastante profundo. Y nos vamos a venir por acá a Collections y ahora sí, vamos a crear una nueva colección. ¿Lo hacemos de acá o desde acá? Ok, le vamos a poner por acá nombre, le vamos a poner Juan y Juana y listo. Definimos la fecha, vamos a ponerle por ejemplo 30 de octubre. Aquí definimos si queremos una marca de agua. Si le decimos no se le configurará ninguna marca de agua, o elegimos de las que hemos creado. Vamos a elegir la segunda. ¿Okay? En opciones avanzadas, ¿qué encontramos? Bueno, si queremos crearle una etiqueta a nuestra galería, por ejemplo, vamos a ver, voy a ponerle boda. Si quiero poner una fecha para que esta galería expire, lo hago desde acá. Por ejemplo, decir que esté unos días y que expire el 8 de abril. Perfecto. Si quiero que haya un email de registro, es decir, habilitar que cada visitante ingrese un email requerido, le vamos a decir que sí. Y si queremos que esta galería sea visible en nuestro homepage, ¿ves? Es muy fácil. Le vamos a dar que sí, create, y aquí tenemos nuestra galería. Si nos venimos acá a nuestra página de inicio y refrescamos, vemos que aún no aparece nada, porque a esta galería no le hemos agregado ningún tipo de fotos. Para configurar todo lo demás, lo recomendable es agregar fotos y vamos a cargarlas desde acá. Yo me voy a ir directo a imágenes, voy a elegir por acá 2 fotos, 3 fotos, a ver, esperamos que carguen.
Listo, las fotos ya se han subido. Si vemos acá, se ha definido una marca de agua, la que definimos con imagen. Esa es la que se le agregará a todas estas fotos. Si nosotros nos venimos acá donde dice Highlight, podemos cambiar el nombre a esta carpeta que se crea por defecto, o podemos agregar más carpetas de acuerdo a las que nosotros necesitemos. Si yo le doy por acá, vemos las fotos. Ahora, esta que vemos acá en lo que es la portada, por llamarlo así, podemos cambiarla como seleccionando una foto, y acá en More le decimos en Makeover. Perfecto. Si le damos acá en refrescar, tampoco va a aparecer. ¿Por qué? Porque esta galería aún no la hemos publicado. Ya casi la publicamos. Vamos a acelerar el video y para hacerlo nos venimos aquí. Aquí podemos cambiar el nombre. Aquí hacemos todas las configuraciones. Configuraciones de la colección. Aquí vemos que tenemos el nombre, la fecha, la URL que se le crea a esta galería, el estatus que todavía no lo podemos cambiar. Aquí tenemos la etiqueta que creamos, podemos agregar más, que se registre cada visitante con un correo. Aquí se ha preconfigurado los botones de compartir, lo podemos dejar si es lo que queremos. Y aquí cambiar el lenguaje. En realidad esto lo que se cambia es únicamente a la galería. Por ese lado, listo, nos vamos a diseño. En diseño básicamente lo que podemos hacer es, bueno, cambiar la fotografía que aparece de portada, pero ya lo hicimos. Cambiar el título para que aparezca en otra posición. En mi caso siempre me gustaba que apareciera, por ejemplo, al lado izquierdo, en la parte inferior, y se vería así en el computador o de forma horizontal y así vertical en nuestros teléfonos. Listo. Nada más, aquí hay otras configuraciones que básicamente ustedes las pueden seguir, que no son no son cero complicación. Nos vamos por acá a privacidad. En privacidad tenemos las siguientes. Bueno, es recomendable ponerle una contraseña. En mi caso le voy a poner JJ 2020, ok, y le damos en Save. Dice que aquí la contraseña es muy débil, exacto. Ustedes lo pueden hacer más fuerte. Esta es la manera de prueba. Y aquí donde dice Homepage Visibility es si queremos que esta galería se muestre en el homepage, correcto, le decimos que sí. Perfecto. Nos vamos por aquí donde dice Download. Esto es en caso, esta configuración de Download es en caso que ya le digamos a nuestro cliente puede descargar las fotografías. Y para que eso suceda debemos hacer lo siguiente: definir un código PIN si lo queremos hacer. Recuerden que este código PIN debemos dárselo al cliente. Le vamos a decir, vamos a verlo antes de decidir si permitimos que descargue o no. Aquí le decimos al cliente que puede descargar toda la galería, o le decimos al cliente que descargue una a una las fotos. Si le decimos que descargue toda la galería, lo que va a suceder es que Pixiesit va a crear un archivo WinRAR y tendrá que descomprimirlo. Ahora, otro punto importante: en la versión free, Pixiesit nos permite descargar fotos con una alta resolución o una resolución de 3600 píxeles. En cambio, en su versión paga dice que nos permite una resolución o la resolución original, pero creo que esto para alguien que está empezando es muy bueno. En realidad no lo veo mal. Bien, como ya vimos toda esta parte, vamos a decirle a Pixiesit que no queremos que el cliente descargue, entonces apagamos. Bien, como ven, aquí se va definiendo qué se permite y qué no se permite. En nuestro caso, como vamos a crear una galería para que el cliente únicamente elija las fotografías, entonces esta galería va a tener ese fin. Estamos aquí en favorito, y en favorito habilitamos el estado de favorito en on. Habilitamos que el cliente nos pueda dejar unas notas en cada una de las fotos, y básicamente eso es lo que se hace en favorito. Ahora nos vamos en Store. En Store, si queremos vender estas fotos, como este tema no lo vamos a ver de momento, aunque yo ya aquí había definido unos precios,
no lo vamos a ver hasta después, le vamos a decir que no. Entonces esta galería, ¿qué es lo único que va a permitir? Bueno, es que el cliente pueda elegir. ¿Correcto? Bien, entonces ya vimos esto, que es donde tenemos las fotos. Exacto, estas son todas las configuraciones que acabamos de hacer, y esta tercera opción de actividades nos mantendrá informado de todo lo que se realice en esta galería. Es decir, si el cliente descargó, aquí se va a mostrar. Si el cliente eligió, igual. Si alguien compró, y los correos que se vayan registrando. Es decir, los correos que ingrese, cada cliente que ingrese, valga la redundancia, cada cliente vaya registrando su correo. Volvemos acá, y una vez hecho esto, no hay más que hacer más que publicar. Publicamos la galería, le decimos Publish Now, se está publicando, y aquí nos aparece cómo le llegaría al cliente, y tenemos las opciones siguientes para hacérsela llegar a nuestro cliente. 1. Si es por correo, aquí debemos agregar el correo, por ejemplo jj@hotmail.com, y si vamos a agregar más de uno, importante separarlos por una coma. La otra sería who@yahoo.com, y aquí dedicarle algún mensaje. Hola señores, les hago llegar la galería con las fotos de prueba para que elijan. Básicamente eso. Perfecto. Y aquí debemos enviarle al cliente lo siguiente. Primero, que nos envíe una copia, debe estar seleccionado. Luego debemos marcar en la contraseña para que le llegue la contraseña al cliente para que pueda ingresar. Y también enviarle la fecha de expiración de la galería. Una vez hecho esto, le daríamos aquí en enviar. Importante mandarle un mensaje o llamar al cliente para que revise su correo, para que revise la carpeta spam, la carpeta de lo que es el cesto de basura, porque a veces se almacenan ahí. Bien, esa es la opción si queremos enviarle al cliente la galería por correo. Si queremos enviarle al cliente esta galería por otros medios como WhatsApp, como Telegram, como Viber o como cualquier otro sitio o otra aplicación de mensajería, lo haríamos directamente de esta opción donde dice Get Direct Link. Al darle acá nos muestra el enlace, este enlace que al darle copiar enviaríamos al cliente esta opción, esta galería, y después junto con la galería enviaríamos la contraseña. Bien, vamos a copiar el enlace y lo vamos a abrir en otro navegador. Lo voy a pegar por acá. El cliente, al abrir el enlace, le va a aparecer esto: Juan y Juana. Dice Edwin Bravo Photographer, acceso de invitado. Debo ingresar un correo, cualquier correo, y la contraseña. La contraseña sí debe ser esta que tenemos acá, JJ2020. Por eso es que es importante enviársela al cliente. Entonces voy a ingresar un correo, por ejemplo, jajaja@yahoo.com. Voy a poner la contraseña en JJ2020 y le doy entrar. Le digo a este navegador que no quiero guardar esto, y aquí está nuestra galería. Hemos ingresado, como ven nos aparece la foto que definimos como portada y tenemos por acá nuestras fotos y vemos las opciones que le dimos. ¿Qué opciones le dimos en la galería? ¿Qué opciones le dimos? Bueno, vamos a salir de acá y vamos a volver a la galería de Juan y Juana. ¿Qué opciones le dimos? Únicamente de seleccionar y de compartir. ¿Dónde le dimos la opción de compartir? Aquí en Collection Setting. Aquí al final le dimos Social Sharing Button. Ok, entonces aquí lo vemos. ¿Ven? El corazón de elegir favorita y este de compartir. Perfecto. Ahora bien, como ya le dimos en publicar a esta galería, si nos vamos a nuestro homepage y refrescamos, vemos que aquí aparece
la galería, nuestra primera galería, ¿ok? Y vemos que aparece con un candadito. Eso significa que la galería está protegida por contraseña. Y bien, gente, eso ha sido todo por esta vez. Nos vemos en el siguiente video, en donde vamos a estar viendo cómo el cliente puede seleccionar fotografías de la galería y además cómo utilizar el plugin de Pixiesit que se encuentra en Lightroom. Cómo se utiliza el plugin de Pixiesit para subir fotografías desde Lightroom. Así es que eso ha sido todo por esta vez. Si no se han suscrito, háganlo de una vez, regálenme un like, comparten el video y nos vemos en el siguiente video.